El sonido de una notificación en mi teléfono me sacó de mi ensimismamiento. Había estado deslizando sin pensar en la aplicación de citas durante quién sabe cuánto tiempo, prestando poca atención a las caras que aparecían en la pantalla. Con un suspiro, hice clic en mis mensajes. Un nuevo mensaje había llegado de un usuario llamado Sean. Eché un vistazo rápido a su perfil. Atractivo, parecía lo suficientemente normal y tenía un buen trabajo. Pensando que no tenía nada que perder, respondí, y empezamos a charlar. Sean era fácil de hablar por mensaje, la conversación fluía con naturalidad, y realmente parecía interesado en lo que tenía que decir. Después de una semana de mensajes cada vez más coquetos, Sean finalmente me preguntó si quería tomar un café. Dudé. Había algo que me hacía sentir un poco incómoda, pero no podía identificar exactamente qué era. Estuve tentada de inventar una excusa para evitar la cita en persona, pero mi dolorosamente vacío calendario social finalmente tomó la decisión por mí. Acepté la cita. La mañana de la cita, me quedé frente al espejo arreglándome el cabello, repasando nuestras conversaciones en mi cabeza. ¿Había alguna señal de alarma que hubiera pasado por alto? Por más que lo intentara, no podía identificar nada demasiado preocupante. Con un suspiro, tomé mis cosas y salí, con los nervios revolviéndose en mi estómago. El café que Sean había elegido era acogedor, lleno de sillones sobrecargados y mesas de caoba. Llegué temprano y elegí una mesa en la esquina, donde podía ver la puerta. Mi pierna rebotaba con energía nerviosa mientras esperaba, mis ojos escaneando la habitación. Finalmente, Sean entró, mirando alrededor hasta que sus ojos se posaron en mí. Levanté la mano en un saludo torpe, sonrió y se dirigió hacia mí. De cerca, se veía justo como en sus fotos, vestido de manera sencilla, con cálidos ojos marrones. Intercambiamos un saludo algo incómodo, mientras se sentaba frente a mí. Un silencio incómodo descendió brevemente antes de que ambos comenzáramos a gesticular al mismo tiempo. Nos reímos, rompiendo la tensión. La conversación comenzó siendo un poco forzada, pero pronto se relajó. Sean era encantador en persona, haciendo preguntas reflexivas y haciéndome reír con historias divertidas. Mis nervios comenzaron a disiparse mientras perdíamos la noción del tiempo. El café se enfriaba en la mesa. Me sorprendí al darme cuenta de que realmente lo estaba pasando bien. Muy pronto, la barista empezó a barrer cerca de nuestra mesa, señalando que el café se estaba vaciando a nuestro alrededor. Reunimos nuestras cosas con cierta reticencia, sin estar del todo listos para que la cita terminara. Al salir al aire fresco de la noche, Sean se volvió hacia mí con una expresión esperanzada. Sugirió tomar una bebida, como si me estuviera invitando a su casa. Dudé, las alarmas sonando débilmente en el fondo de mi mente, pero la cita había ido tan bien, y no tenía ninguna razón real para declinar. Empujé mis dudas a un lado, culpándolas a mi paranoia habitual, y asentí en señal de acuerdo. La sonrisa de Sean se amplió y me llevó hacia su coche. El viaje fue corto, lleno de más conversación animada como la del café, y sin decir una palabra, sentí cómo mi guardia se iba bajando cada vez más a medida que las calles se volvían más exclusivas. Quizás Sean realmente tenía su vida tan en orden como decía. Llegamos a un elegante edificio de gran altura. Sean me condujo a su apartamento en uno de los pisos superiores. Era moderno pero acogedor, con muebles lujosos y vistas a la ciudad. Me dio un rápido recorrido antes de servirnos una copa de vino a cada uno. Nos acomodamos en el sofá de la sala de estar, la conversación fluyendo libremente una vez más. Aunque me sentía un poco inquieta, estaba en medio de una historia cuando un repentino golpe en la puerta principal me hizo saltar, derramando vino por el borde de mi copa. Sean parecía igual de sorprendido, intercambiando una mirada de confusión conmigo. El golpe volvió a sonar, más fuerte, acompañado de gritos amortiguados que eran indistinguibles.
Sean dejó su copa y se acercó a la puerta, mirando cautelosamente por la mirilla. Su rostro se puso pálido y se volvió hacia mí, moviendo los labios para decir, «Es mi ex». El terror inundó mi cuerpo cuando comprendí la realidad de la situación. Los golpes continuaron, acompañados de gritos que ahora podía entender, aunque no captar las palabras. Sean comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando en voz baja mientras se frotaba las manos. Yo me quedé paralizada en el sofá, la mente corriendo a través de posibles escenarios, cada uno peor que el anterior. La puerta tembló violentamente en sus bisagras cuando la persona al otro lado la embistió. Los ojos de Sean estaban desorbitados, su respiración rápida y superficial. Me hicieron una seña de que no sabían qué hacer. Solo pude mirarlos, sintiendo que la sangre se me iba de la cara. Con un golpe final, la puerta se abrió de golpe. Una figura desaliñada tropezó en la habitación, sus ojos aterrizando en mí. Era la ex de Sean. Parecían enfurecidos, con el cabello revuelto y en ángulos extraños, la ropa arrugada y manchada, y los ojos inyectados en sangre, con las manos hechas puños. Me encogí en el sofá, levantando las manos instintivamente. La ex no me prestó atención, enfocando su ira en Sean, que estaba paralizado cerca. La ex gritaba enfurecida, escupiendo saliva por la boca mientras avanzaba hacia Sean, quien salió de su estupor y agarró los brazos agitantes de su ex. Los dos lucharon, tirando una lámpara que se rompió en el suelo. Observé con horror, incapaz de moverme o apartar la mirada. Con un estallido de fuerza alimentada por la adrenalina, Sean logró empujar a su ex con fuerza. La ex tropezó con la lámpara caída y cayó al suelo, golpeando su cabeza con el borde afilado de la mesa de café en la caída. Inmediatamente se quedaron inmóviles, con los ojos cerrados. Sean y yo nos miramos, ambos luchando por procesar lo que acababa de suceder. Moviéndome lentamente, como en un sueño, me levanté del sofá y me acerqué al cuerpo inmóvil de la ex. Extendí una mano temblorosa para verificar el pulso. Nada. Mi corazón se detuvo mientras miraba el rostro consternado de Sean y les indiqué con los labios que creía que su ex estaba muerto. Debí haber sabido que algo andaba mal desde el momento en que entré en el apartamento de Tom para nuestra primera cita. El lugar estaba impecable, ni un solo objeto fuera de lugar, ni una mota de polvo a la vista. Se sentía irreal, como una casa modelo o una sala de exposición de muebles. Definitivamente no era un espacio habitado. A medida que avanzaba por el interior, los vellos de la nuca se me erizaban. La decoración minimalista y la falta de efectos personales hacían que el apartamento se sintiera frío y poco acogedor. Incluso el aire parecía rancio, como si nunca se abrieran las ventanas. Intenté apartar mi incomodidad, diciéndome que solo estaba siendo paranoica. Después de todo, Tom y yo realmente habíamos congeniado chateando en línea durante las últimas semanas. Parecía totalmente normal, un poco excéntrico tal vez, pero lo suficientemente agradable. Estaba nerviosa porque esta era nuestra primera vez en persona, después de hacer match en esa aplicación de citas. Tom salió de la cocina sosteniendo 2 copas de vino. Parecía nervioso también, inquieto, y evitando el contacto visual mientras nos acomodábamos en su sofá blanco como la nieve. Un incómodo silencio descendió, y traté de pensar en algo para romper la tensión. De reojo, noté algo que me hizo que el estómago me diera un vuelco. Una pequeña cámara parcialmente oculta detrás de un jarrón en la mesa auxiliar. Rápidamente aparté la mirada, sin querer dar a entender que la había visto. Mi pulso retumbaba en mis oídos mientras escaneaba la habitación disimuladamente, sintiendo que se me hundía el corazón al ver otra cámara, esta vez en lo alto de la esquina donde la pared se encontraba con el techo. Desesperadamente traté de actuar con naturalidad, haciendo comentarios triviales sobre el clima y bebiendo mi vino mientras mi mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo podía salir de allí sin despertar sospechas? No quería asustarlo y arriesgarme a que reaccionara de forma violenta. Dios sabía lo que podría hacer si se daba cuenta,
de que había descubierto su enfermo sistema de cámaras ocultas. Consideré fingir que había recibido una llamada o un mensaje urgente de un familiar que necesitaba ayuda, pero sabía que tenía que ser estratégica y no hacer ningún movimiento brusco hacia la puerta. Lentamente, llevé la conversación hacia la idea de irme, haciendo un comentario inocente sobre tener que levantarme temprano al día siguiente, pero la expresión de Tom se ensombreció ante la mención de mi partida, y su voz adquirió un tono siniestro mientras insistía en que me quedara un poco más. Me levanté de golpe, murmurando alguna excusa sobre tener que irme a casa, y me dirigí hacia la puerta con las piernas temblorosas. Podía sentir sus ojos clavados en mí mientras intentaba desbloquear la puerta y salir al pasillo, sin mirar atrás hasta que estuve a salvo dentro de mi coche. Durante todo el trayecto de vuelta a casa, revisé el espejo retrovisor, irracionalmente convencida de que Tom aparecería detrás de mí en cualquier momento. Mi mente daba vueltas. ¿Realmente había estado en una cita con algún tipo de voyerista? La sola idea me hacía estremecerme. Sabía que debería llamar a la policía, pero estaba demasiado alterada como para pensar con claridad. Solo quería llegar a casa y cerrar la puerta detrás de mí. Durante los días siguientes, me volví cada vez más paranoica, sobresaltándome con cada pequeño sonido. No podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba observando, incluso en mi propio hogar. Comencé a cerrar las persianas y cortinas, aunque eso hacía que el apartamento se sintiera más oscuro y confinado. Por la noche, revisaba 2 y 3 veces que la puerta estuviera cerrada antes de permitirme dormir, pero cada crujido y chasquido del viejo edificio me hacía imaginar que Tom estaba acechando justo afuera. ¿Qué podía decirle realmente a la policía? ¿Que había estado en una sola cita con un tipo que tenía cámaras ocultas? Probablemente solo me descartarían como una loca, y no tenía pruebas más allá de mis vagas memorias. Aún así, la idea de que Tom estuviera observando y grabando a mujeres sin su consentimiento hacía que la sangre me hirviera. Podría estar aprovechándose de innumerables otras personas de las aplicaciones de citas, que no tenían idea de que estaban tratando con un monstruo. Agonicé sobre qué hacer. Pasaron semanas, luego meses, pero nunca me deshice del sentimiento de inquietud que se había asentado sobre mí. Me encontraba escudriñando a cada persona que pasaba a mi lado en la calle, observando cualquier signo de que me estuvieran siguiendo o monitoreando. Mientras hacía recados, mis ojos escaneaban en busca de cámaras ocultas en las esquinas de la tienda de comestibles, del banco, incluso al llenar el tanque de gasolina. Ningún lugar me parecía seguro ya. Consideré mudarme, cambiar de número de teléfono, limpiar mi presencia en línea, pero una parte racional de mí entendía que no podía seguir viviendo así, en un estado constante de miedo y paranoia. Tom era solo un hombre, enfermo y peligroso, sí, pero era poco probable que estuviera acechando en cada esquina. En algún momento, tendría que empezar a confiar en las personas nuevamente para poder avanzar con una vida normal. Poco a poco, de manera incremental, comencé a probar las aguas, aceptando reunirme con una amiga para tomar café, asistiendo a una reunión social del trabajo, incluso registrándome en otro sitio de citas usando un alias. Cada pequeño acto de apertura se sentía como un triunfo menor, incluso si aún estaba hipervigilante buscando señales de alerta. Con el tiempo, me encontré riendo con más facilidad, sintiéndome más ligera y menos reservada. Sé que nunca olvidaré esa escalofriante experiencia con Tom, que me dejó cicatrices emocionales que tal vez nunca sanen por completo. Pero estoy decidida a no dejar que gobierne el resto de mi vida. Lo que sucedió no fue mi culpa. Él claramente estaba enfermo y se aprovechó de mi confianza. Y aunque mis instintos esa noche me salvaron de algo mucho peor, sé ahora que no puedo asumir lo peor de cada persona que conozco. Sigo siendo cautelosa, pero trato de no endurecer mi corazón por completo. Abrirnos siempre implica cierto riesgo, pero la alternativa, una vida de miedo constante y aislamiento, es mucho peor. Lo que importa es aprender de nuestras experiencias pasadas
mientras encontramos el coraje para volver a dar ese salto de fe. Todavía recuerdo vívidamente el día que conocí a Andy en esa aplicación de citas hace meses. Su perfil captó mi atención de inmediato. Era alto y guapo en sus fotos, con una sonrisa amigable y brillante que irradiaba calidez. Su biografía lo hacía parecer ingenioso y extrovertido, mencionando su amor por la música en vivo, las cervezas artesanales y las excursiones de senderismo los fines de semana. Empezamos a enviarnos mensajes de inmediato y realmente conectamos. La conversación fluía tan suavemente como si nos conociéramos desde hacía años. Me hacía reír a carcajadas con sus chistes ingeniosos y su banter ligero sobre nuestros intereses compartidos. Después de una semana de mensajes enérgicos sin parar, finalmente me invitó a salir a una nueva cervecería de moda que acababa de abrir en el centro. Estaba emocionada y halagada de que este chico encantador y aventurero quisiera conocerme en persona. Nuestra primera cita fue absolutamente perfecta. Nos encontramos en la bulliciosa nueva cervecería un viernes por la noche. Vi a Andy de inmediato en una mesa. Se veía igual que en sus fotos, sino más guapo en la vida real. Se levantó con una gran sonrisa y me saludó cálidamente con un abrazo. Terminamos cerrando el lugar, charlando sin parar durante horas, sobre todo bajo el sol, desde nuestros destinos de viaje favoritos hasta las últimas películas de éxito. Andy era tan divertido, relajado y apasionado en persona como parecía en línea. Nos reímos histéricamente intercambiando historias sobre exnovios de pesadilla y travesuras embarazosas en la universidad. El tiempo voló sin esfuerzo, sin un solo momento de silencio incómodo. Salí esa noche literalmente flotando de emoción, sintiendo que quizá había encontrado a mi alma gemela. En las semanas felices que siguieron, Andy y yo nos sumergimos en una emocionante nueva relación. Empezamos a vernos varias veces a la semana, a veces con citas dobles o triples en un solo día. Me llevaba a picnics románticos en el parque, a montar a caballo en el campo y a bailar en clubes locales animados hasta altas horas de la noche. Cada encuentro era mejor que el anterior. Me traía rosas, peluches, CD mezclados con canciones de amor y otros pequeños regalos pensados. Recordaba todas mis comidas favoritas y pequeños detalles, incorporándolos en nuestras citas. Me sentía como la chica más afortunada del mundo, y él me hacía sentir tan especial, como si fuera la única mujer en el universo que le importaba. Me encontraba soñando despierta con nuestro futuro juntos. Pero después de unos 2 meses de felicidad romántica, empezaron a aparecer algunas señales sutiles de alarma que al principio traté de ignorar. Andy comenzó a actuar excesivamente celoso y posesivo, incluso cuando quería salir a una noche de chicas muy necesaria o reunirme con amigos y familiares de fuera de la ciudad. Empezó a insistir en saber dónde estaba y con quién en todo momento, incluso rastreando mi ubicación en su teléfono. Cuando lo confronté sobre su comportamiento controlador, afirmó que simplemente me amaba tanto que no quería compartirme con nadie más porque nuestro vínculo era tan profundo e intenso. Dijo que solo se preocupaba por mí cuando no estaba a su lado. Lo dejé pasar, pensando equivocadamente que sus celos extremos eran en realidad una señal tranquilizadora de pasión. Sin embargo, los celos irracionales de Andy rápidamente se transformaron en algo mucho más oscuro y ominoso. Cualquier noche fuera con amigos, incluso una simple hora feliz con compañeras de trabajo, llevaba a Andy a acusarme enfurecidamente de intentar herirlo deliberadamente, coqueteando con otros hombres frente a él. Un divertido fin de semana de visita a amigas de la universidad desencadenó días de peleas a gritos sobre cómo me estaba paseando descaradamente delante de hombres solteros que obviamente querían engañar. Empecé a rechazar invitaciones para evitar el inevitable drama histérico, viendo cada vez menos a mi familia y amigos. Cuando intenté nuevamente hablar seriamente con Andy sobre su comportamiento obsesivo y poco saludable, él insistió bizarramente en que yo estaba siendo ridículamente dramática
y que me estaba inventando cosas por pura malicia. En su lugar, comenzó a criticar meticulosamente cada uno de mis movimientos, desde cómo me peinaba hasta lo que elegía ver en la televisión, haciéndome sentir que siempre estaba equivocada, sin importar lo que hiciera. En el fondo, sabía que algo andaba muy mal, pero aún así me importaba profundamente Andy, y pensaba que podría ayudarlo a cambiar para mejor si lo amaba lo suficiente. El aterrador colmo llegó una noche lluviosa, cuando llegué a casa 45 minutos más tarde de lo planeado, después de tomar algo con compañeros de trabajo. Andy ya estaba estacionado justo fuera de mi edificio, absolutamente furioso porque había llegado tarde. Me agarró el brazo con tanta fuerza que me dejó moretones dolorosos mientras gritaba que obviamente había estado engañándolo y acostándome con otros a sus espaldas. Estaba aterrorizada. Apenas reconocía a la persona maníaca y enfurecida frente a mí. Asustada, intenté romper la relación firmemente a la mañana siguiente después de esa noche traumática, pero Andy se negó a aceptarlo, suplicando patéticamente que no podía vivir sin mí día y noche. Comenzó a aparecer fuera de mi oficina durante su hora de almuerzo, preguntando sobre mis compañeros de trabajo y dónde estaba. Me rodeaba amenazadoramente fuera de mi edificio de apartamentos durante horas, gritando insultos y maldiciones agresivamente cada vez que me veía. Me di cuenta de que Andy no solo era extremadamente celoso, sino que era potencialmente peligroso y desequilibrado. Sabía exactamente dónde vivía y trabajaba. Me sentía acechada las 24 horas del día, sin saber nunca dónde o cuándo podría aparecer. Ya no me sentía segura llevando mi vida diaria. La última gota llegó temprano un día de semana cuando noté el coche familiar de Andy, siguiéndome justo después de salir de mi oficina. Mi corazón se hundió en mi estómago. Tomé giros abruptos y aleatorios por calles laterales, pasé semáforos en rojo y excedí el límite de velocidad tratando desesperadamente de perderlo. Todo comenzó de manera tan inocente. Descargué una de esas populares aplicaciones de citas que todo el mundo parece estar usando hoy en día. Creé un perfil sencillo con algunas fotos e información básica sobre mí y comencé a deslizar sin parar solo para ver qué sucedía. Después de una serie de conversaciones poco interesantes que no llevaban a ninguna parte, finalmente hice match con ella. Desde su perfil y los mensajes iniciales, pude decir que era diferente de las demás. Su biografía era ingeniosa y genuina, no solo una lista de clichés como tantas otras, y realmente me hacía preguntas reflexivas sobre mis intereses y pasatiempos durante nuestra charla introductoria. Me intrigó y emocionó lo natural y sin esfuerzo que se sentía nuestra conexión en línea desde el principio. Después de aproximadamente una semana de mensajes constantes de ida y vuelta, decidimos intercambiar números de teléfono y hacer planes para una primera cita oficial. Recuerdo sentirme sorprendentemente nervioso cuando llegó el día, como un adolescente recogiendo a su cita para el baile de graduación. Cuando ella llegó al acogedor restaurante italiano que habíamos elegido, supe de inmediato que mi instinto sobre ella había sido correcto. Se veía tan hermosa como en sus fotos, con ojos amables y una sonrisa cálida, casi tímida, que me hizo sentir cómodo al instante, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día en lugar de extraños que se conocían por primera vez. Nuestra conversación durante la cena fluyó fácilmente desde el principio. Descubrimos que compartíamos muchos de los mismos intereses, películas y programas de televisión favoritos que podíamos citar sin parar, gustos musicales eclécticos que abarcaban décadas y un sentido del humor peculiar similar que nos hizo reír toda la noche. Los detalles sobre su infancia, familia, sueños y ambiciones para el futuro surgieron de manera orgánica y me encontré abriéndome y compartiendo cosas sobre mi propia vida de una manera que se sentía sin esfuerzo con ella, como si estuviera hablando con alguien a quien conocía desde hace años. No podía recordar haber sentido una conexión tan instantánea y una sensación de compatibilidad con alguien en una primera cita antes.
Comenzamos a vernos varias veces a la semana después de esa mágica primera noche, y cada vez que nos encontrábamos, aprendía algo nuevo sobre ella que me hacía gustar más. Además de ser hermosa, también era ingeniosa, inteligente, relajada y aventurera, siempre dispuesta a descubrir una nueva banda o hacer una caminata a algún lugar escénico oculto. Era creativa y considerada. Incluso me traía pequeños regalos hechos a mano que reflejaban bromas internas de nuestras conversaciones, detalles personales que nadie más habría notado o recordado. Un mes después de empezar a salir, sabía sin lugar a dudas que me estaba enamorando de ella. Una noche, después de una increíble cena casera que ella había preparado en su casa, inicié sesión en mi cuenta de correo electrónico en mi teléfono, mientras ella se dirigía a la cocina. Una vista previa de un mensaje apareció de repente y me detuvo en seco. Era una alerta de mi banco informándome sobre una actividad sospechosa relacionada con mi cuenta. Rápidamente inicié sesión completamente en mi cuenta, sintiendo cómo mi corazón se hundía al ver múltiples cargos grandes de la última semana a una empresa que no reconocía. Luego revisé la actividad de mis cuentas en las redes sociales y noté publicaciones y mensajes que absolutamente no había escrito yo mismo, con ubicaciones etiquetadas en lugares que nunca había visitado, como restaurantes en la otra parte del país. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras intentaba frenéticamente entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible? Que yo supiera. Nadie más tenía acceso a mis cuentas financieras o de redes sociales. Nadie excepto... Un pensamiento escalofriante entró en mi mente que intenté alejar. Durante los días siguientes, aparecieron más señales inquietantes. Correos electrónicos desaparecían de mi bandeja de entrada antes de que tuviera la oportunidad de abrirlos y leerlos. Las contraseñas de mis cuentas de redes sociales habían sido cambiadas sin mi conocimiento, y el dinero continuaba desapareciendo de mi cuenta bancaria, aunque notifiqué de inmediato al banco sobre el uso fraudulento. Por mucho que quisiera negarlo desesperadamente, las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar, pintando una imagen dolorosamente clara. De alguna manera, ella había conseguido toda mi información de inicio de sesión personal y había obtenido acceso a mis cuentas en línea. Sentí una enorme sensación de violación y traición. ¿Cómo podía haberme hecho esto después de que confié en ella y me abría a ella como nunca antes lo había hecho con nadie? Nuestra próxima cita programada, decidí abordar el tema cara a cara para obtener una reacción. Ella parecía completamente desconcertada por mis preguntas, con los ojos muy abiertos con lo que parecía ser una confusión genuina, mientras negaba fervientemente cualquier conocimiento o participación en los hackeos que había descubierto. Pero, incluso mientras salían las palabras de su boca, su tono sonaba cada vez más hueco, incierto. Miré fijamente a esos ojos amables que me habían encantado antes, ahora viendo lo que temía, una frialdad y duplicidad acechando detrás de ellos. Terminé nuestra relación en el acto esa noche, abrumado por la ira y el dolor. Ella suplicó que no me fuera, diciendo que le importaba y que nunca haría nada para comprometer mi privacidad o finanzas como la había acusado. Pero el daño ya estaba hecho. Había bajado la guardia, dándole los detalles más íntimos de mi vida personal, y aparentemente ella había usado todo eso para aprovecharse de mí. Salí de su apartamento llorando, ignorando sus intentos desesperados de llamarme y enviarme mensajes de texto en los días que siguieron. En los meses desde esa dolorosa separación, he intentado lentamente recoger los pedazos y reconstruir las barreras que ella derribó. Reinicié meticulosamente todas las contraseñas de mis cuentas de correo electrónico, redes sociales y cuentas financieras. Cambié los ajustes de seguridad al nivel máximo y recuperé el control de mi presencia en línea. Mi banco, las compañías de tarjetas de crédito y amigos me ayudaron a identificar y revertir todos los cargos no autorizados y publicaciones hechas en mi nombre. Mis amigos y familiares más cercanos
Se unieron a mi alrededor y finalmente confesé toda la sórdida historia de lo que había sucedido. Su compasión y apoyo me ayudaron a superar algunos momentos muy oscuros después de todo lo ocurrido. Ahora me encuentro extremadamente receloso de dejar que alguien nuevo se acerque demasiado. Esa mujer aparentemente amable y hermosa, de la que me enamoré tan rápido, resultó ser alguien que realmente no conocía en absoluto al final. Mis amigos me animan a volver a salir, a no dejar que una mala experiencia arruine lo que podría ser mi oportunidad de encontrar el amor si me abro de nuevo. Pero no puedo evitar la paranoia persistente, la sensación de que todos esconden intenciones e impulsos oscuros detrás de sus caras sonrientes. Ella destruyó por completo mi capacidad de ser vulnerable y confiar libremente como solía hacerlo. Las cicatrices de su intrincada red de mentiras y traición aún duelen. Me hacen querer armarme y cerrarme. No sé si alguna vez tendré el valor de darle otra oportunidad a las citas en línea. Por ahora, me encuentro instintivamente manteniendo a las nuevas personas a una distancia cautelosa, siempre en guardia para protegerme de ser engañado una vez más. No estoy seguro de si alguna vez podré bajar esa barrera y abrir mi corazón de nuevo como lo hice con ella. Todavía no puedo creer cómo esa cita salió tan terriblemente mal. Había conocido a esta persona, llamémosla John, en esa nueva aplicación de citas llamada Hinge. Habíamos estado charlando durante un par de semanas y realmente congeniando. John parecía totalmente normal, con intereses similares a los míos y era muy amigable por mensaje. Cuando decidimos finalmente encontrarnos para nuestra primera cita, me sentía optimista. Acordamos encontrarnos en un buen restaurante del centro que ambos conocíamos. Llegué unos minutos antes y me acomodé en un acogedor booth para esperar. Pronto, John entró justo a tiempo y le hice un gesto para que viniera. Nos saludamos un poco nerviosos, con ese «Hola, pareces igual que en las fotos» de rigor. Las cosas iban bien mientras nos instalábamos y pedíamos la cena. La conversación fluía con facilidad una vez que se disiparon los nervios iniciales. Realmente sentía que John y yo estábamos conectando, bromeábamos, hablábamos de música y películas, y en general, la estábamos pasando muy bien. Pero a mitad de nuestra comida, John de repente se puso callado y nervioso. Seguía mirando alrededor del restaurante con inquietud y parecía distraído. Le pregunté si todo estaba bien y me aseguró que sí, solo que necesitaba ir al baño. Asentí y lo vi caminar hacia el otro lado del restaurante. Pensé que probablemente solo tenía nervios o algo así, pero entonces pasaron 10 minutos y John todavía no había regresado. Al principio pensé que quizás había una fila, pero cuando pasaron 15 minutos y no había señales de John, comencé a preocuparme. Llamé al camarero y le pregunté si había visto a mi cita salir del baño. Me miró confundido y dijo que no había visto a nadie salir del baño en un buen rato. Estaba realmente asustada. Me levanté y corrí hacia el baño llamando el nombre de John. Cuando empujé la puerta, el baño estaba completamente vacío. John se había ido. Con el corazón acelerado, regresé a nuestra mesa pensando que tal vez John había salido por otra puerta por alguna razón, pero todas sus pertenencias seguían allí. Teléfono, chaqueta, bolso. Lo único sobre la mesa era un pedazo de papel escondido bajo el plato de John. Con las manos temblorosas, lo tomé y leí el mensaje escrito con una caligrafía temblorosa. «Sal de aquí ahora, estás en peligro». Sentí que iba a vomitar. ¿Qué significaba eso? ¿John estaba en algún tipo de problema? ¿Me estaba advirtiendo de algo? Nada de esto tenía sentido. El camarero se acercó con una expresión preocupada, le mostré la nota y de inmediato fue a buscar al gerente. Pronto llamaron a la policía y tuve que dar una declaración sobre todo lo que había pasado antes de la extraña desaparición de John, pero no tenía respuestas para las preguntas cada vez más urgentes que me hacían. ¿A dónde fue? ¿Por qué se fue? ¿De qué trataba esa nota? Estaba tan confundida y asustada como todos los demás. La policía registró todo el edificio de arriba abajo, pero no encontraron rastro de John.
simplemente había desaparecido. En los días siguientes, me sentí llena de miedo, ansiedad y preguntas sin respuesta. No tenía idea de lo que le había pasado a John. ¿Fue alguna emergencia? ¿Estaba huyendo de alguien o todo esto había sido un juego retorcido? El teléfono de John iba directo a correo de voz cada vez que intentaba llamar, y su perfil en la aplicación de citas había sido eliminado. Era como si nunca hubiera existido. La policía seguía chocando con callejones sin salida, sin tener pistas que seguir. Empecé a cuestionar todo lo que John me había contado sobre sí mismo. ¿Había sido todo mentiras? Saltaba ante cada pequeño sonido, incapaz de dormir. Estaba aterrorizada de que lo que le había pasado a John también me pasara a mí. ¿En qué me había metido al conocer a alguien por internet? Pero otra parte de mí estaba preocupada por John, esperando que estuviera bien donde quiera que estuviera. Pasaron semanas sin avances en el caso. Mi mente giraba con preguntas sin respuesta. Sabía que nunca dejaría de preguntarme qué fue lo que realmente sucedió esa noche. Tenía que saber de qué peligro me advertía esa nota y qué le había pasado a la persona con la que pensaba que estaba conectando. Finalmente, eliminé todos mis perfiles de citas, demasiado asustada para volver a quedar con un extraño de internet. Sentía que nunca podría volver a confiar en alguien nuevo después de esa experiencia extraña. La desaparición de John me perseguiría para siempre, un misterio nunca resuelto. Tal vez algún día descubriría la verdad, pero por ahora, todo lo que podía hacer era reproducir esa noche una y otra vez en mi cabeza, analizando cada detalle. Solo esperaba que, donde quiera que terminara John, estuviera a salvo de lo que sea que lo aterrorizó tanto que tuvo que desaparecer sin dejar rastro y dejar esa críptica nota de advertencia. Las semanas se convirtieron en meses desde aquella extraña noche, pero no estaba más cerca de comprenderlo todo. El acto de desaparición de John seguía siendo un misterio total. La policía había dejado el caso hace mucho tiempo, habiendo agotado todas las pistas y no encontrado nada. Sabía que si alguna vez quería respuestas, tendría que buscarlas yo misma. Una parte de mí pensó que debería simplemente tratar de olvidar todo el extraño incidente, pero no podía dejarlo ir. Me encontraba compulsivamente buscando en rincones oscuros de internet, buscando cualquier pista sobre la verdadera identidad de John, o dónde podría haber ido. Investigaba desapariciones inexplicables similares, preguntándome si había alguna conexión. Mi fijación bordeaba lo insalubre, pero no podía detenerme. Este misterio me tenía atrapada. Tenía que saber por qué esta persona, con la que me había sentido tan compatible en línea, había encendido todas las alarmas en la vida real. Así que seguí investigando, siguiendo cada nuevo hilo hacia el agujero del conejo. Me inscribí para acceder a bases de datos de registros públicos, tratando de armar una imagen más completa de quién era realmente John. Por supuesto, la mayoría de la información que me había dado era imposible de rastrear o completamente fabricada, pero tenía que haber algo real. Cuanto más investigaba, más preguntas tenía. Parecía que John había hecho grandes esfuerzos para borrar su huella digital antes de nuestra reunión, como si supiera que desaparecería sin dejar rastro. ¿Había sido todo parte de algún plan elaborado? Empecé a notar patrones extraños cuanto más desenterraba. John no era el único con un pasado oculto. Otras citas que habían desaparecido misteriosamente tenían antecedentes inquietantemente similares. Era casi como si estuvieran conectados. ¿Pero cómo? Nadie más parecía haber hecho las conexiones que yo estaba empezando a ver. Intenté volver a la policía, pero me dijeron que siguiera adelante con mi vida. Sabía que si quería llegar al fondo de esto, tendría que hacerlo por mi cuenta. Debería haber sabido que algo estaba mal desde el principio, cuando hice match con George en esa aplicación de citas. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Alto, moreno y guapo, con un gran trabajo y un adorable perro. Era como si hubiera salido directamente de una novela romántica, pero pensé que valía la pena intentarlo. ¿Qué tenía que perder?
Nuestra primera cita fue perfecta. Nos encontramos en una linda cafetería del centro y la conversación fluyó con tanta facilidad que hablamos durante horas, riendo y conociéndonos mejor. George me contó todo sobre su trabajo como arquitecto, cómo le encantaba la creatividad y la resolución de problemas que implicaba. Me mostró fotos de su labrador negro, Max, a quien había adoptado en el refugio local el año pasado. Yo le hablé a George de mi trabajo como profesora y de cómo disfruto ayudando a moldear mentes jóvenes. Descubrimos que ambos amamos el senderismo y acampar, y hasta hicimos planes para ir de excursión juntos algún día. Al final de la noche, estaba encantada. George era encantador, inteligente, y tenía los ojos verdes más hipnotizantes. Cuando me acompañó a mi coche, sentí mariposas en el estómago. No podía esperar para volver a verlo. Salimos en algunas citas más durante las semanas siguientes, y las cosas seguían mejorando. George me llevaba a los mejores restaurantes de la ciudad y siempre tenía un pequeño regalo esperándome al final de cada noche. Escuchaba atentamente cuando hablaba de mi familia o de mis sueños para el futuro. Empecé a bajar la guardia y a creer de verdad que esto podría ser algo real. Luego, de repente, desapareció. Sin advertencia, sin explicación, George simplemente dejó de responder a mis mensajes y llamadas. Estaba devastada. ¿Había hecho algo mal? ¿Había alguien más? Me rompía la cabeza tratando de averiguar qué había pasado. Unos días después estaba haciendo algunas diligencias cuando pensé que vi a George entre la multitud. Mi corazón se aceleró mientras intentaba verlo mejor, pero desapareció antes de que pudiera estar segura. Me encogí de hombros, convenciéndome de que solo estaba viendo cosas, pero luego volvió a suceder una y otra vez. En todas partes a las que iba, creía ver a George merodeando en las sombras o mezclándose en el fondo. Una vez, podría haber jurado haber visto su brillante BMW en negro estacionado fuera de mi gimnasio. Otra vez, parecía que estaba sentado solo a 2 mesas de distancia en un restaurante. Fue inquietante, por decirlo menos. La gota que colmó el vaso fue cuando comencé a recibir mensajes extraños. Al principio, eran solo cosas inocuas como «te extraño» o «me gustaría que pudiéramos hablar», pero rápidamente escalaron a algo mucho más siniestro. Empezaron a decir cosas como «conozco tu horario», «te vi en el gimnasio hoy», «te ves hermosa cuando duermes». Estaba aterrorizada. ¿Quién estaba haciendo esto y cómo sabían tanto sobre mí? Intenté convencerme de que todo era solo una broma de mal gusto, pero en el fondo sabía que tenía que ser George. Reporté los mensajes a la policía, pero dijeron que no podían hacer mucho sin más pruebas. Mientras tanto, estaba en alerta máxima, mirando constantemente por encima del hombro y sobresaltándome con cada pequeño ruido. Comencé a llevar gas pimienta en mi bolso, e incluso conseguí un taser para tener junto a mi cama. Tenía miedo de salir sola de mi apartamento. Lo peor de todo era la incertidumbre. No tenía idea de lo que George era capaz o hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Solo intentaba asustarme, o esto era el comienzo de algo mucho más siniestro. No podía dormir, apenas podía comer, y estaba constantemente en tensión. Una noche, mientras me preparaba para ir a la cama, escuché un extraño raspado afuera de mi ventana. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mientras lentamente corría la cortina, mirando con cautela. Al principio, no vi nada, pero luego noté algo tallado en el árbol debajo de mi ventana. Era un corazón con mis iniciales y las de George talladas dentro. Había estado aquí. Cerré rápidamente las cortinas, con las manos temblorosas. Llamé a la policía de nuevo, pero para cuando llegaron, George ya se había ido. El oficial dijo que no podían hacer nada más sin pruebas de una amenaza directa, pero yo sabía que esto solo iba a empeorar. Después de eso, los mensajes y las apariciones solo se intensificaron. Empezaron a aparecer regalos extraños en la puerta de mi casa. Flores, notas de amor, mis caramelos favoritos. Dejé de salir sola, temiendo encontrarme con George en cualquier esquina.
Sentía que me observaban las 24 horas del día y estaba aterrorizada de lo que podría hacer a continuación. Un día, llegué a casa para encontrar mi apartamento completamente saqueado. Mi ropa estaba arrancada de los armarios, mis papeles esparcidos por el suelo. Lo único que faltaba era mi diario, lleno de detalles íntimos sobre mi vida. Ahora George lo sabía todo. Sabía que tenía que actuar antes de que las cosas fueran a más. Comencé a tomar clases de defensa personal y me aseguré de variar mi rutina para que George no pudiera seguirme tan fácilmente. Incluso consideré mudarme, pero no quería interrumpir aún más mi vida. Este era mi hogar y me negaba a ser expulsada. Tarde una noche llegué a casa y encontré a George sentado en la puerta de mi casa, esperándome. Sin dudarlo, saqué mi gas pimienta y lo rocié directamente en los ojos. Gritó de dolor y aproveché la oportunidad para correr adentro y cerrar la puerta con llave. Llamé a la policía de inmediato, pero George ya se había ido cuando llegaron. Finalmente, tenía pruebas de que George estaba intensificando las cosas. La policía me ayudó a presentar una orden de restricción de inmediato. También mejoré mi sistema de seguridad y me aseguré de que todos mis amigos estuvieran atentos a cualquier señal de George. Todavía miraba constantemente por encima del hombro, pero me sentí empoderada al saber que me había defendido. Han pasado unos meses y, afortunadamente, parece que George ha seguido adelante y me ha dejado en paz. Los mensajes y los avistamientos han cesado por completo. Todavía me pongo ansiosa cuando salgo en público, preocupada de encontrarme con esos familiares ojos verdes, pero mis amigos me ayudan a mantenerme vigilante, por si George alguna vez decide regresar. Pero no voy a vivir con miedo nunca más. He aprendido a confiar en mis instintos y a protegerme. Ahora sé que las cosas no siempre son tan perfectas como parecen al principio, pero soy más fuerte por haber pasado por esta experiencia. No dejaré que una persona inestable me robe la alegría. La mejor venganza es vivir la vida al máximo y nunca volveré a usar una aplicación de citas. Mi propia compañía es todo lo que necesito. Tenía tantas esperanzas cuando Mark me invitó a salir por primera vez. Nos habíamos conocido en la fiesta de un amigo en común y me sentí instantáneamente atraída por su cálida sonrisa y su encanto relajado. Cuando sugirió cenar y ver una película para nuestra primera cita, acepté de inmediato, ya imaginando las posibilidades de un romance floreciente. Poco sabía lo que me esperaba esa fatídica noche. La primera señal de problemas surgió cuando Mark me recogió para ir al restaurante. Al deslizarme en el asiento del pasajero, noté un perfume ligero pero distintivo en el aire, floral y femenino. Definitivamente no una fragancia que Mark usaría. Cuando le pregunté al respecto, explicó apresuradamente que había pedido prestado el coche de su hermana para nuestra cita. Dejé pasar la situación, sin querer arruinar la noche con sospechas. Durante la cena, la conversación fluyó sin problemas entre nosotros. Compartimos historias de infancia y descubrimos intereses en común. Mark fue atento y encantador, enfocado completamente en mí, de una manera que se sentía sincera. Para cuando salimos del restaurante, estaba completamente encantada y muy ansiosa por ver a dónde nos llevaría esto. Decidimos ir a casa de Mark para ver la película, ya que él tenía un televisor de pantalla plana nuevo que quería mostrarme. No pensé dos veces en ir, atrapada en la promesa de una primera cita tan exitosa. Sin embargo, en cuanto entramos, noté algo extraño. Había un jarrón con flores frescas en la encimera de la cocina, en tonos de rosa. Lucía hermoso, pero también fuera de lugar en un apartamento de soltero. Cuando hice un comentario al respecto, Mark se movió incómodo y murmuró algo sobre que su hermana lo había sorprendido con el arreglo. Nuevamente, dejé pasar la situación, sin querer hacer un escándalo en una primera cita. Las cosas tomaron un giro más ominoso cuando le pedí usar el baño. Mientras me lavaba las manos, vi un frasco de medicamentos en la encimera, recetado a una mujer llamada Shelley. Esto me hizo detenerme,
pero me recordé a mí misma que la gente a veces guarda medicamentos viejos. Regresé al salón, tratando de ignorar la sensación de inquietud que lentamente crecía dentro de mí. A mitad de la película, la naturaleza llamó de nuevo. Esta vez, cuando usé el baño, husmeé un poco y abrí el botiquín. Allí, alineados cuidadosamente, había 3 medicamentos diferentes, todos para Shelley. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Era Shelley una compañera de piso, una exnovia? ¿Por qué Mark no había mencionado que vivía con alguien? Estaba reuniendo el valor para confrontar a Mark sobre mis descubrimientos, cuando escuché un golpe proveniente del pasillo, como si una puerta se cerrara suavemente. Me quedé congelada, escuchando atentamente. ¿Oíste eso?, le pregunté a Mark. Él me miró con expresión en blanco, negando con la cabeza. Me reí nerviosamente, haciendo un comentario sobre las casas viejas que hacen ruidos, pero sabía que no estaba imaginando cosas. Tratando de mantener la calma, fui a llenar mi bebida en la cocina. Mientras lo hacía, noté una carta en la encimera dirigida a Shelley en la misma dirección. Tomé una respiración profunda, dándome cuenta de que tenía que llegar al fondo de todo esto. «Mark, ¿quién es Shelley?», pregunté directamente. «¿Vive aquí contigo?». La reacción de Mark me dijo todo lo que necesitaba saber. Se puso pálido, tartamudeando y balbuceando, incapaz de mirarme a los ojos. No esperé una explicación. Dejé mi bebida y me dirigí al pasillo, decidida a descubrir qué estaba pasando. La primera puerta que probé era un armario de ropa blanca, con toallas y ropa de cama perfectamente apiladas. La siguiente puerta reveló lo que Mark había estado escondiendo. Allí, sentada en la cama con una bata, estaba una mujer que supuse era Shelley. Me miró con sorpresa, con los ojos abiertos y asustados. «Debe ser Sara», dijo suavemente al fin. «Mark me ha contado todo sobre ti». En ese instante lo entendí todo. Mark no había mencionado a Shelley porque Shelley seguía siendo su novia. Por alguna razón retorcida, había empezado a salir conmigo a sus espaldas. Yo era la otra mujer, atrapada sin saberlo en su red de mentiras. Retrocedí, sintiéndome enferma de rabia y disgusto. ¿Cómo pude ser tan ingenua, ignorando todas las señales? Mark estaba en el pasillo suplicándome que lo dejara explicar, pero yo ya había oído suficiente. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta principal, con Mark rogándome que no me fuera. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con un hombre que estaba a punto de llamar. Se presentó como Dave, el hermano de Shelley. Antes de que pudiera procesar este nuevo desarrollo, Shelley corrió por el pasillo gritando por Dave, dando una explicación apresurada. Shelley reveló que había enviado un mensaje a su hermano pidiendo ayuda después de escuchar los planes de Mark para nuestra cita. Los ojos de Dave ardían de furia mientras la sórdida historia se desarrollaba. Aunque todavía estaba en shock, supe que tenía que huir de esta situación antes de que las cosas se volvieran aún más feas. Empujé a Dave y corrí hacia mi coche, ignorando los gritos de Mark llamándome. Conduje sin rumbo fijo durante horas, sacudida hasta el fondo por los acontecimientos de la noche. Mi mente daba vueltas al pensar en la capacidad de Mark para la deshonestidad y la manipulación. Solo podía imaginar lo que Shelley estaba pasando al descubrir la traición de su novio de una manera tan traumática. Y pobre Dave, esperaba que pudiera brindarle algo de consuelo a su hermana afligida. En cuanto a mí, decidí ser mucho más cautelosa y perspicaz al conocer hombres en el futuro. Nunca más ignoraría las señales de advertencia, ni le daría a alguien el beneficio de la duda prematuramente. Aunque mi confianza estaba destrozada, tuve la suerte de descubrir el engaño de Mark al principio, antes de estar demasiado involucrada. Mi corazón estaba con Shelley, quien probablemente aún estaba recogiendo los pedazos. Solo podía esperar que ambas saliéramos más sabias y aprendiéramos de esta dolorosa experiencia. Por ahora, quería poner tanta distancia como pudiera entre mí y esa desastrosa cita. Era un viernes por la noche cuando me encontré con Jake para nuestra primera cita.
Nos habíamos conocido en una aplicación de citas unas semanas antes y habíamos estado charlando sin parar desde entonces. Parecía tan encantador por mensaje, haciéndome reír con su ingenio rápido y su conversación fluida. Sentí una conexión instantánea formándose, aunque aún no nos habíamos conocido en persona. Cuando Jake me invitó a salir, acepté con entusiasmo. Hicimos planes para encontrarnos en un restaurante de moda en el centro que venía muy recomendado. Me tomé mi tiempo para arreglarme esa noche, eligiendo cuidadosamente un vestido negro favorecedor y tacones, peinando mi cabello justo como quería. Quería verme perfecta para nuestro primer encuentro. Me puse mi perfume favorito, echándome un último vistazo en el espejo antes de salir, llena de anticipación emocionada por la noche que me esperaba. Al llegar al restaurante, di el nombre de Jake a la anfitriona, quien me llevó a una pequeña mesa para dos cerca del fondo. Él aún no había llegado, así que pedí una copa de vino para calmar los nervios. Pasaron unos 10 minutos antes de que viera a Jake entrar, luciendo tan apuesto como en sus fotos. Alto y atlético, con ojos azules penetrantes y una sonrisa cálida que hizo que mi corazón se acelerara. Me vio al instante. Su sonrisa se ensanchó mientras se dirigía hacia mí. La conversación fluyó sin esfuerzo una vez que comenzamos a hablar en persona. Descubrimos intereses compartidos en películas independientes, senderismo y viajes al extranjero. Lo encontré tan fácil de hablar como charlar con un viejo amigo. Las risas y las miradas furtivas continuaron mientras avanzaba la comida. Todo se sentía tan natural y divertido con Jake. Después, decidimos extender la cita yendo a tomar algo en un bar animado a la vuelta de la esquina. El alcohol seguía fluyendo libremente y Jake seguía encontrando pequeñas formas de tocar mi mano o rozar mi pierna. Al principio, disfrutaba del contacto físico, sorprendida por lo atraídos que estábamos el uno al otro, pero a medida que las bebidas seguían llegando, Jake comenzó a ponerse más ruidoso y bullicioso. Su discurso se volvió cada vez más arrastrado. Sus brillantes ojos ahora parecían vidriosos y desenfocados. El encanto que había mostrado anteriormente se estaba disolviendo rápidamente en un desorden de embriaguez. Eventualmente, Jake se excusó para ir al baño. Cuando regresó, su comportamiento había cambiado completamente. Antes vivaz y comprometido, ahora parecía taciturno y retraído. Le pregunté suavemente si estaba bien, pero me ignoró, diciendo que todo estaba bien. Sin embargo, en los siguientes minutos, su estado de ánimo solo empeoró. Se desplomó, apoyando la cabeza en sus manos y murmurando incoherencias. Me esforcé por entender lo que decía. La única palabra que pude oír claramente fue un nombre. Nina. Me quedé perpleja, sin saber de quién estaba hablando, pero pronto quedó claro cuando Jake lamentó cuánto extrañaba a esta Nina, su exnovia, cómo había cometido un gran error al engañarla y perder lo mejor que le había pasado. Continuó y continuó, desahogándose sobre esta mujer, todavía completamente enamorado de ella. Me congelé, aturdida por la repentina sobreexposición sobre su ex en nuestra primera cita. Intenté cambiar de tema a cualquier otra cosa, pero fue inútil. El alcohol había liberado los pensamientos y sentimientos más profundos de Jake, y en su estado de embriaguez, confesó que su motivación para invitarme a salir era solo para poner celosa a Nina, para restregarle en la cara que estaba con alguien nuevo y que estaba bien sin ella. Resulta que había elegido específicamente este restaurante de moda, porque Nina trabajaba aquí. Esperaba encontrarse con ella para exhibirme como su nueva y atractiva cita. Me quedé horrorizada al darme cuenta de que solo era un peón en la obsesión continua de Jake con su ex. La coqueteo, las risas, todo había sido un acto, un espectáculo montado por un hombre desesperado y enamorado que me veía solo como una herramienta para manipular a su exnovia. Me sentí tonta, sentada allí con el vestido que había elegido emocionadamente para la ocasión. La noche que esperaba con tanta ansia se desmoronaba a mi alrededor.
No quería nada más que alejarme de Jake lo más rápido posible, pero dado su estado de embriaguez, sabía que no podía simplemente abandonarlo en el bar. A regañadientes, pagué la cuenta y medio lo llevé hasta su camioneta. El viaje hasta su apartamento fue dolorosamente silencioso, interrumpido solo por los ocasionales murmullos de Nina. Cuando llegamos, lo acompañé hasta su puerta para asegurarme de que entraba bien antes de caminar los 45 minutos de vuelta a casa sola en la oscuridad. Exhausta, finalmente me arrastré a la cama después de medianoche, repasando los eventos de la desastrosa cita en mi mente. Estaba molesta por la forma en que Jake me había usado, pero más aún conmigo misma por ser tan ingenua. Había ignorado sutiles señales de alerta debido a la atracción superficial. Me propuse ser mucho más exigente en el futuro, tomar las cosas con calma y buscar una conexión genuina, no solo encanto y halagos. A la mañana siguiente, borré inmediatamente el número de Jake y nuestro historial en la aplicación de citas. Sabía que merecía a alguien que viera lo especial que era, no solo como un sustituto o peón. Cuando estuviera lista, intentaría salir de nuevo, pero con un renovado sentido de autoestima. Me negaba a apagar mi luz por la validación de otra persona. Por ahora, necesitaba tiempo para sanar, recuperar mi confianza y aprender de esta experiencia. Aunque la primera cita fue una catástrofe total, al menos los verdaderos colores manipuladores de Jake se mostraron temprano, antes de que me involucrara más. Lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Decidí no dejar que esto me derribara por mucho tiempo. Mi momento llegaría con alguien digno tarde o temprano. Esto fue solo un doloroso tropiezo, no el final. Aún quedaba mucho camino por delante en el viaje para encontrar el amor. Cabeza en alto, ojos abiertos. Yo puedo con esto. Me sentía optimista cuando hice match con Kenny en Swipe Right. Su foto de perfil mostraba a un tipo alto y robusto con una sonrisa amable. En nuestros mensajes, se mostraba como una persona intelectual y aventurera. Kenny mencionó que hablaba ruso con fluidez. Había sido seleccionado para el jurado y hasta corrigió al juez durante el juicio en un asunto legal. Estaba realmente impresionada. Planeamos encontrarnos para cenar en un restaurante de moda en el centro que había estado queriendo probar. El día de nuestra cita, me tomé un cuidado especial al arreglarme, poniéndome un vestido nuevo y peinándome. Me maquillé cuidadosamente y me rocié con mi perfume favorito. Quería verme y sentirme lo mejor posible. Llegué justo a tiempo y le informé a la anfitriona que estaba esperando a alguien. Me llevó al área del bar para esperar. Pedí una copa de vino e intenté calmar mis nervios. Estaba emocionada, pero también un poco ansiosa, ya que era mi primera cita después de haber estado soltera durante varios meses. Esperé pacientemente en el bar durante 15 minutos, luego 30. Pasó una hora y comencé a preocuparme de que me hubieran dejado plantada. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza y marcharme, Kenny entró apresuradamente, agitado y sin aliento. Se disculpó por llegar tan tarde, diciendo que subestimó el tiempo que le tomaría llegar al restaurante desde el trabajo. Observé su apariencia. Era decente, aunque no tan alto como imaginaba a partir de sus fotos. Dejé pasar el mal comienzo, porque parecía sinceramente arrepentido. La anfitriona nos llevó a una encantadora mesa junto a la ventana. Estaba lista para superar el comienzo incómodo de la noche, pero en cuanto comenzamos a hablar, Kenny comenzó a contar historias jactanciosas sobre sí mismo. Habló interminablemente sobre sus habilidades en ruso, su vasto conocimiento del sistema legal, y cómo el juez le agradeció por detectar un error durante el juicio. Luego mencionó varias celebridades y figuras públicas que supuestamente conocía bien. Intenté intervenir varias veces para cambiar de tema, pero él siempre volvía a hablar de sí mismo. Cuando llegó nuestra comida, esperaba que Kenny hiciera una pausa en sus alardes lo suficiente como para que pudiéramos comer, pero siguió dominando la conversación entre bocado y bocado.
Siempre que intentaba contar una historia, él me interrumpía y la hacía sobre él otra vez. Empecé a darme cuenta de que esta cita se estaba convirtiendo en un desastre, pero hice todo lo posible por mantener una mente abierta. A mitad de la comida, Kenny se excusó para ir al baño. Comí en silencio y respondí algunos mensajes en mi teléfono, aliviada de tener un descanso de su interminable jactancia. Pero pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. Para cuando habían pasado 20 minutos, estaba preocupada. Llamé discretamente a nuestro servidor y le pedí amablemente que revisara a mi cita. Ella se dirigió a la parte trasera con una mirada comprensiva. Después de 30 minutos estaba totalmente mortificada. Un pequeño grupo del personal del restaurante se acercó a mi mesa para verificar si esta era una cita a ciegas que había salido mal o algún tipo de desafío. Sentí que mi cara se ponía roja de vergüenza. Percibiendo mi extrema incomodidad, rápidamente se ofrecieron a cubrir mi comida para que pudiera irme sin problema. Les agradecí enormemente por su comprensión. Decidí llamar a un Uber en lugar de esperar más a que Kenny regresara. Claramente esta cita era un desastre total y no había razón para prolongarla. Mientras esperaba en la acera por mi coche, algunos de los amables empleados del restaurante salieron para hacerme compañía. Querían asegurarse de que subiera al Uber de manera segura antes de regresar adentro. Me conmovió mucho su consideración. Durante el trayecto a casa, repasé la terrible cita en mi mente. ¿Cómo pude haber juzgado tan mal a Kenny basándome en nuestras interacciones en línea? Estaba frustrada conmigo misma por haber desperdiciado una noche con alguien que resultó ser tan egocéntrico. Decidí entonces, y ahí tomar un largo descanso de las aplicaciones de citas. Esta experiencia me había dejado desencantada con las citas en línea. Al llegar a casa, inmediatamente dejé de seguir a Kenny en Swipe Right y eliminé su número. No quería correr el riesgo de que volviera a contactarme. Sin embargo, de alguna manera consiguió encontrar mi número de teléfono y procedió a bombardearme con llamadas y mensajes durante días. Finalmente tuve que bloquear su número por completo para que dejara de perseguirme. Esta fue, sin duda, la peor primera cita que he tenido. Me dejaron plantada por más de 1 hora. Luego fui sometida a una interminable jactancia y condescendencia una vez que Kenny finalmente llegó, y para colmo, me abandonó a mitad de la comida durante más de 30 minutos sin explicación. Lo único positivo fue el personal del restaurante, que reconoció mi situación y me ayudó a salir de ella rápida y fácilmente. Después de reflexionar sobre esta desastrosa cita, me di cuenta de que necesito escuchar más de cerca mis instintos. No debo tomar los perfiles de citas en línea al pie de la letra, ni hacer excusas para comportamientos inaceptables. Estaba tan emocionada cuando hice match con él en Hinge. Realmente conectamos de inmediato, uniéndonos por nuestro amor por las mismas bandas indie obscuras y compartiendo listas de reproducción de nuestras canciones favoritas. Después de una semana de chat sin parar, finalmente me invitó a una cita. Me llevó a un restaurante genial que nunca había oído hablar antes, llamado Blue Fig. Tenía luces colgando del patio y música en vivo, lo que le daba un ambiente realmente íntimo. Durante la cena, descubrimos que ambos habíamos pasado los veranos durante la universidad pintando casas para ganar dinero y nos unimos compartiendo historias sobre algunos de los clientes pesadilla que habíamos tenido. Podía notar que estaba tratando de impresionarme al elegir este lugar único para nuestra primera cita. Definitivamente estaba impresionada por lo caballeroso que fue cuando me acompañó a mi coche después. Solo me dio un rápido beso de buenas noches. No intentó invitarse a mi casa ni llevar las cosas demasiado lejos físicamente, lo que me indicó que estaba interesado en algo más que una aventura casual. Nuestras siguientes 2 citas fueron cena y una película, y luego un concierto al aire libre en el parque. Ambas fueron tan geniales como la primera. Me encontraba realmente empezando a enamorarme de él. Ya teníamos tantas bromas internas, y podíamos hablar durante horas,
sin quedarnos sin cosas que decir. Después de esa tercera cita en el concierto, terminé yendo a su casa y acostándome con él. En ese momento, se sintió correcto dar ese siguiente paso físicamente. Poco después, tuve que salir de la ciudad para una gran conferencia de trabajo. Era mi primer viaje de negocios con este nuevo trabajo, y estaba realmente estresada por dar mi presentación, así que estaba bastante distraída todo el tiempo, y no mantuvimos mucho contacto mientras estaba afuera. Pero supuse que todavía estábamos en la misma página sobre querer ver a dónde iba esto. Cuando regresé de mi viaje de trabajo, le envié un mensaje de texto de inmediato, y estaba emocionada de recibir su respuesta de inmediato. Me preguntó cómo había ido mi conferencia y luego, de inmediato, me preguntó si quería ir con él al Lakeside Music Festival ese fin de semana. Uno de nuestros artistas indie favoritos, The Head and the Heart, era uno de los cabezas de cartel. El festival estaba a 5 horas de distancia en una ciudad llamada Lakeside, a la que nunca había ido, pero espontáneamente dije que sí sin pensar demasiado en la logística. Me conmovió mucho que quisiera llevarme a ver una de mis bandas favoritas. En ese momento, se sintió como una aventura romántica. Durante el viaje, noté que parecía un poco extraño. Estaba enviando muchos mensajes de texto y parecía distraído. Lo dejé pasar diciéndome a mí misma que estaba exagerando las cosas. En el festival, deambulamos revisando todas las diferentes bandas y puestos de comida. Parecía estar pasándolo bien, pero aún así parecía distante de alguna manera en comparación con nuestras citas anteriores. Cuando llegamos, no tomó mi mano como normalmente lo haría. De nuevo, traté de no dejar que me molestara demasiado, y me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Aproximadamente 1 hora antes de que The Head and the Heart subiera al escenario, me sentía emocionada por su actuación y un poco mareada por el alcohol. Sintiendo un momento romántico, me incliné para darle un beso, pero él me detuvo. Me miró a los ojos y me dijo que en realidad había conocido a alguien más mientras yo estaba fuera en mi viaje de trabajo. Dijo que no pensaba que deberíamos seguir viéndonos. Estaba completamente desconcertada, y de inmediato me rompió el corazón. Me sentí como una idiota por no haber captado las señales antes de que algo andaba mal. Cuando le pregunté por qué no me había dicho esto antes de invitarme a este festival tan lejos de casa, admitió casualmente que simplemente no tenía a nadie más con quien ir, y no quería venir solo. Estaba en total shock y furiosa. Realmente había confiado en él, y pensaba que nuestra conexión era significativa. Ahora me di cuenta de que solo era un sustituto para él, una distracción conveniente hasta que conociera a alguien nuevo. Era perfectamente amable y caballeroso en la superficie, pero claramente no le importaba realmente ni consideraba mis sentimientos en absoluto. Si lo hubiera hecho, no me habría dejado conducir 5 horas solo para romperme el corazón tan pronto como llegáramos. Me sentí tan tonta por caer en su acto encantador y creer que estaba tan interesado en esto como yo. La fantasía que había construido en mi cabeza sobre nosotros se derrumbó en un instante. El resto del festival estuvo completamente arruinado, y todo lo que quería era irme a casa, pero estaba atrapada allí con él toda la noche, ya que habíamos conducido juntos. Tuve que dormir en la misma tienda de campaña con él, pretendiendo estar bien mientras por dentro me estaba desmoronando. Me sentí atrapada. Tan pronto como regresamos, bloqueé su número y lo dejé de seguir en todo, queriendo no tener ninguna posibilidad de contacto. Mis amigos seguían diciéndome que me había librado de un problema y que era bueno haber descubierto cómo era realmente antes de que fuera demasiado tarde. Lógicamente sabía que probablemente tenían razón, pero mi ego herido y mi corazón roto no sanaron de la noche a la mañana. Estaba tan enojada con él por usarme, pero aún más enojada conmigo misma por ser tan estúpida. Bajé la guardia demasiado rápido porque estaba tan emocionada por nuestra conexión y realmente quería creer que finalmente había conocido a un gran tipo después de tantas situaciones decepcionantes que no llevaron a nada. Después de esa experiencia,
Me sentí realmente reacia a volver a salir y abrirme a alguien nuevo, pero con el tiempo y largas conversaciones con amigos, el dolor comenzó a desvanecerse y recuperé mi confianza. Decidí que no dejaría que una mala experiencia me impidiera estar abierta al amor. El desamor es solo parte del proceso a veces. Ahora sé cuáles son las señales de alerta a las que debo estar atenta, y me tomo las cosas con mucha más calma en las fases iniciales. Confío más en mí misma ahora para reconocer la diferencia entre una conexión real y sustancial y alguien que solo está actuando o diciéndome lo que quiero escuchar. Sigo siendo una romántica empedernida de corazón, pero con una dosis más saludable de precaución y discernimiento al conocer a alguien nuevo. Lo que sucedió fue horrible y realmente doloroso, pero de una manera extraña me enseñó mucho sobre mí misma y las relaciones. Salí sintiéndome más sabia y fuerte al otro lado. Estoy orgullosa de mí misma por no volverme amargada o cínica, y por seguir creyendo que hay alguien genial allá afuera que realmente me valorará y respetará. Cuando finalmente conozca a la persona adecuada, creo que haber pasado por esa dificultad hará que se sienta aún más especial y que valga la pena la espera. Por ahora, estoy contenta de estar sola, enfocándome en mis amigos y mi carrera y no apresurándome a nada nuevo. Estoy tratando de divertirme conociendo a nuevas personas sin apegarme prematuramente. Mis días de aplicaciones de citas definitivamente no han terminado necesariamente, pero ahora soy mucho más selectiva sobre a quién dejo entrar en mi corazón. Creo que ese discernimiento me servirá bien y tengo la esperanza de que la próxima vez que empiece a enamorarme de alguien, será de verdad. Todavía no puedo creer cómo fue esa cita. He tenido algunas malas experiencias en Tinder antes, pero esta con Bella realmente se llevó la palma. Nos emparejamos en línea unos días antes y su perfil parecía lo suficientemente agradable. Corte pixie, cabello rubio, sonrisa brillante. Decía que le gustaba el senderismo y el yoga. Su biografía era bastante escasa, pero no le di mucha importancia en ese momento. Intercambiamos algunos mensajes sobre el trabajo, los pasatiempos, lo habitual en las aplicaciones de citas. Cuando la invité a cenar, ella sugirió un elegante restaurante francés en el centro llamado Bistro D. Pensé que era un poco caro para una primera cita, pero ella insistió en que tenía el mejor coco bean de la ciudad, así que acepté, pensando que solo tenía gustos caros. Qué equivocado estaba. Desde el momento en que nos sentamos en la mesa con mantel de lino blanco, Bella comenzó a interrogarme sobre mi trabajo, cuánto gano, qué auto manejo, dónde vivo, todas preguntas súper personales que normalmente no se abordan en una primera cita. Intenté esquivarlas educadamente preguntándole sobre sus pasatiempos o mascotas, como mencionaba su perfil, pero ella siempre dirigía la conversación de vuelta a mi carrera y finanzas. Decía cosas como, «Oh, fuiste a Europa el verano pasado. Debes ganar buen dinero para permitirte viajes como ese». Mencioné que conseguí un buen precio en un vuelo barato y me alojé en hostales, pero ella lo pasó por alto rápidamente. Cuando el camarero trajo la cesta de pan, me preguntó directamente, «Entonces, ¿cuánto ganas al año?». Me tomó tan desprevenido que casi me atraganto con mi panecillo. Intenté evitar responder al principio, diciendo que mi ingreso no era realmente apropiado para una primera cita, pero Bella no lo dejaba pasar. Seguía insistiendo, su tono volviéndose cada vez más insistente y altivo, diciendo que solo quería asegurarse de que pudiera proveer y que no era un perdedor sin dinero que vivía con sus padres. Para cuando llegaron nuestros platos principales y ella seguía insistiendo en el tema del dinero, me estaba sintiendo realmente incómodo, pero tampoco quería simplemente marcharme y hacer que las cosas fueran dolorosamente incómodas, así que aguanté con la esperanza de que el resto de la cena sería menos invasivo. Finalmente, después de la tercera vez que exigió saber mi salario, cedí y se lo dije solo para que se callara. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, su expresión cambió a disgusto. «¿Eso es todo?».
dijo en voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas la escucharan. Pensé que un tipo de tu edad ganaría al menos 6 cifras. ¿No tienes ninguna ambición de carrera o solo eres un trabajador promedio? En ese punto, estaba completamente atónito. No nos conocíamos ni una hora, y ya estaba juzgando todo mi valor como ser humano por el saldo de mi cuenta bancaria. Esta no era la chica dulce y extrovertida con la que pensé que había hecho match en línea. El camarero pasó para ver cómo estábamos, y pude notar por su expresión que había escuchado los comentarios groseros de Bella. Ella ni siquiera parecía avergonzada, desplazándose por su teléfono sin preocuparse. Cuando llegó la cuenta, tiré mi tarjeta lo más rápido que pude, sin siquiera intentar discutir sobre quién pagaría. Solo quería que esta pesadilla de primera cita terminara. Pero Bella no había terminado. Mientras nos levantábamos para irnos, notó mi plato de steak frites sin terminar y arrugó la nariz. Bueno, si no puedes permitirte llevar a una chica a lugares bonitos como este, me llevaré eso a casa para el almuerzo de mañana. Odio ver que se desperdicie buena comida. Y con eso, agarró mi plato con las sobras y lo metió en su enorme bolso de diseñador sin un ápice de vergüenza. Estaba tan sorprendido que ni siquiera intenté detenerla. Caminamos hasta la acera en un doloroso silencio incómodo. Ella llamó a un Uber de inmediato y se fue sin siquiera despedirse, dejándome de pie en la acera completamente atónito de que alguien pudiera ser tan grosero y engreído. Después de que el shock inicial se desvaneció, estaba furioso. ¿Cómo se atrevía a juzgar todo mi valor basado únicamente en mis ingresos y luego robarse la comida que yo había pagado directamente de mi plato? Soy un tipo trabajador y decente, y merezco mucho más que ese trato desdeñoso e insultante de su parte. Llegué a casa y de inmediato eliminé mi cuenta de Tinder. Bella había desperdiciado mi tiempo y dinero en la primera cita más vergonzosa que jamás haya tenido, pero también me enseñó una valiosa lección. Necesito confiar en mi intuición y estar atento a las señales de alerta desde el principio para que esto no vuelva a suceder. Prefiero estar soltero a tener que lidiar con otra persona codiciosa y superficial como ella. Cuando vuelva a empezar a salir, recordaré esta horrible experiencia y me aseguraré de que cualquier posible pareja realmente comparta mis valores. No más chicas mimadas y obsesionadas consigo mismas que equiparan el valor de un hombre con su patrimonio neto. Bella puede haber matado temporalmente mi deseo de salir, pero interactuar con ella me dio claridad. Sé que hay mujeres amables y cariñosas que buscan una conexión verdadera, no solo signos de dólar. Voy a mantener mis estándares altos y esperar a alguien que me ame por mí mismo, no por mi cuenta bancaria. Esta fue solo una mala experiencia, pero mi pareja real todavía está allá afuera, y la próxima vez seré un mejor juez de carácter cuando aparezcan esas señales de alerta. Todavía no puedo creer cómo fue esa cita. He tenido algunas malas experiencias en Tinder antes, pero esta con Bella realmente se llevó la palma. Hicimos match en línea unos días antes, y su perfil parecía lo suficientemente agradable. Corte pixie, cabello rubio, sonrisa brillante. Decía que le gustaba el senderismo y el yoga. Su biografía era bastante escasa, pero no le di mucha importancia en ese momento. Intercambiamos algunos mensajes sobre el trabajo, los pasatiempos, lo habitual en las aplicaciones de citas. Cuando la invité a cenar, ella sugirió un elegante restaurante francés en el centro llamado Bistro d'Or. Pensé que era un poco caro para una primera cita, pero ella insistió en que tenía el mejor coq au vin de la ciudad, así que acepté pensando que solo tenía gustos caros. Qué equivocado estaba. Desde el momento en que nos sentamos en la mesa con mantel de lino blanco, Bella comenzó a interrogarme sobre mi trabajo, cuánto gano, qué auto manejo, dónde vivo. Todas preguntas súper personales que normalmente no se abordan en una primera cita. Intenté esquivarlas educadamente preguntándole sobre sus pasatiempos o mascotas, como mencionaba su perfil, pero ella siempre dirigía la conversación de vuelta a mi carrera y finanzas. Decía cosas como, «Oh, fuiste a Europa el verano pasado, debes ganar buen dinero para permitirte viajes como ese».
Mencioné que conseguí un buen precio en un vuelo barato y me alojé en hostales, pero ella lo pasó por alto rápidamente. Cuando el camarero trajo la cesta de pan, me preguntó directamente: «Entonces, ¿cuánto ganas al año?». Me tomó tan desprevenido que casi me atraganto con mi panecillo. Intenté evitar responder al principio, diciendo que mi ingreso no era realmente apropiado para una primera cita, pero Bella no lo dejaba pasar. Seguía insistiendo, su tono volviéndose cada vez más insistente y altivo, diciendo que solo quería asegurarse de que pudiera proveer y que no era un perdedor sin dinero que vivía con sus padres. Para cuando llegaron nuestros platos principales, y ella seguía insistiendo en el tema del dinero, me estaba sintiendo realmente incómodo, pero tampoco quería simplemente marcharme y hacer que las cosas fueran dolorosamente incómodas. Así que aguanté con la esperanza de que el resto de la cena sería menos invasivo. Finalmente, después de la tercera vez que exigió saber mi salario, cedí y se lo dije solo para que se callara. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, su expresión cambió a disgusto. «¿Eso es todo?», dijo en voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas la escucharan. «Pensé que un tipo de tu edad ganaría al menos 6 cifras. ¿No tienes ninguna ambición de carrera o solo eres un trabajador promedio?». En ese punto, estaba completamente atónito. No nos conocíamos ni una hora, y ya estaba juzgando todo mi valor como ser humano por el saldo de mi cuenta bancaria. Esta no era la chica dulce y extrovertida con la que pensé que había hecho match en línea. El camarero pasó para ver cómo estábamos, y pude notar por su expresión que había escuchado los comentarios groseros de Bella. Ella ni siquiera parecía avergonzada, desplazándose por su teléfono sin preocuparse. Cuando llegó la cuenta, tiré mi tarjeta lo más rápido que pude, sin siquiera intentar discutir sobre quién pagaría. Solo quería que esta pesadilla de primera cita terminara, pero Bella no había terminado. Mientras nos levantábamos para irnos, notó mi plato de steak frites sin terminar y arrugó la nariz. «Bueno, si no puedes permitirte llevar a una chica a lugares bonitos como este, me llevaré eso a casa para el almuerzo de mañana. Odio ver que se desperdicie buena comida». Y con eso agarró mi plato con las sobras y lo metió en su enorme bolso de diseñador sin un ápice de vergüenza. Estaba tan sorprendido que ni siquiera intenté detenerla. Caminamos hasta la acera en un doloroso silencio incómodo. Ella llamó a un Uber de inmediato y se fue sin siquiera despedirse, dejándome de pie en la acera completamente atónito de que alguien pudiera ser tan grosero y engreído. Después de que el shock inicial se desvaneció, estaba furioso. ¿Cómo se atrevía a juzgar todo mi valor basado únicamente en mis ingresos y luego robarse la comida que yo había pagado directamente de mi plato? Soy un tipo trabajador y decente, y merezco mucho más que ese trato desdeñoso e insultante de su parte. Llegué a casa y de inmediato eliminé mi cuenta de Tinder. Bella había desperdiciado mi tiempo y dinero en la primera cita más vergonzosa que jamás haya tenido, pero también me enseñó una valiosa lección. Necesito confiar en mi intuición y estar atento a las señales de alerta desde el principio para que esto no vuelva a suceder. Prefiero estar soltero a tener que lidiar con otra persona codiciosa y superficial como ella. Cuando vuelva a empezar a salir, recordaré esta horrible experiencia y me aseguraré de que cualquier posible pareja realmente comparta mis valores. No más chicas mimadas y obsesionadas consigo mismas que equiparan el valor de un hombre con su patrimonio neto. Bella puede haber matado temporalmente mi deseo de salir, pero interactuar con ella me dio claridad. Sé que hay mujeres amables y cariñosas que buscan una conexión verdadera, no solo signos de dólar. Voy a mantener mis estándares altos y esperar a alguien que me ame por mí mismo, no por mi cuenta bancaria. Para cuando llegaron nuestros platos principales y ella seguía insistiendo en el tema del dinero, me estaba sintiendo realmente incómodo, pero tampoco quería simplemente marcharme y hacer que las cosas fueran dolorosamente incómodas. Así que aguanté con la esperanza de que el resto de la cena sería menos invasivo. Finalmente,
Después de la tercera vez que exigió saber mi salario, cedí y se lo dije solo para que se callara. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, su expresión cambió a disgusto. ¿Eso es todo?, dijo en voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas la escucharan. Pensé que un tipo de tu edad ganaría al menos 6 cifras. ¿No tienes ninguna ambición de carrera o solo eres un trabajador promedio? En ese punto, estaba completamente atónito. No nos conocíamos ni una hora, y ya estaba juzgando todo mi valor como ser humano por el saldo de mi cuenta bancaria. Esta no era la chica dulce y extrovertida con la que pensé que había hecho match en línea. El camarero pasó para ver cómo estábamos, y pude notar por su expresión que había escuchado los comentarios groseros de Bella. Ella ni siquiera parecía avergonzada, desplazándose por su teléfono sin preocuparse. Cuando llegó la cuenta, tiré mi tarjeta lo más rápido que pude, sin siquiera intentar discutir sobre quién pagaría. Solo quería que esta pesadilla de primera cita terminara. Pero Bella no había terminado. Mientras nos levantábamos para irnos, notó mi plato de steak frites sin terminar y arrugó la nariz. Bueno, si no puedes permitirte llevar a una chica a lugares bonitos como este, me llevaré eso a casa para el almuerzo de mañana. Odio ver que se desperdicie buena comida. Y con eso, agarró mi plato con las sobras y lo metió en su enorme bolso de diseñador sin un ápice de vergüenza. Estaba tan sorprendido que ni siquiera intenté detenerla. Caminamos hasta la acera en un doloroso silencio incómodo. Ella llamó a un Uber de inmediato y se fue sin siquiera despedirse, dejándome de pie en la acera completamente atónito de que alguien pudiera ser tan grosero y engreído. Después de que el shock inicial se desvaneció, estaba furioso. ¿Cómo se atrevía a juzgar todo mi valor basado únicamente en mis ingresos y luego robarse la comida que yo había pagado directamente de mi plato? Soy un tipo trabajador y decente, y merezco mucho más que ese trato desdeñoso e insultante de su parte. Llegué a casa y de inmediato eliminé mi cuenta de Tinder. Bella había desperdiciado mi tiempo y dinero en la primera cita más vergonzosa que jamás haya tenido, pero también me enseñó una valiosa lección. Necesito confiar en mi intuición y estar atento a las señales de alerta desde el principio para que esto no vuelva a suceder. Prefiero estar soltero a tener que lidiar con otra persona codiciosa y superficial como ella. Cuando vuelva a empezar a salir, recordaré esta horrible experiencia y me aseguraré de que cualquier posible pareja realmente comparta mis valores. No más chicas mimadas y obsesionadas consigo mismas que equiparan el valor de un hombre con su patrimonio neto. Bella puede haber matado temporalmente mi deseo de salir, pero interactuar con ella me dio claridad. Sé que hay mujeres amables y cariñosas que buscan una conexión verdadera, no solo signos de dólar. Voy a mantener mis estándares altos y esperar a alguien que me ame por mí mismo, no por mi cuenta bancaria. Todavía recuerdo el día que descargué esa aplicación de citas allá por 2014. Recién había salido de la universidad y era nuevo en la ciudad, así que pensé que no estaría de más intentar conocer a alguien en línea. Después de deslizar perfiles sin pensar durante un rato, decidí tomar un descanso. Más tarde esa noche, sin embargo, me conecté de nuevo y el perfil de Ariana inmediatamente llamó mi atención. Tenía esos penetrantes ojos azules y una cálida sonrisa que parecía tan genuina. Leí su biografía y vi que teníamos muchos intereses similares, así que me arriesgué y le envié un mensaje para ver si quería quedar para tomar un café algún día. Estaba bastante dudoso de que siquiera respondiera, pero milagrosamente a la mañana siguiente tenía una notificación suya diciendo que le encantaría encontrarse. Intercambiamos algunos mensajes más durante la semana siguiente para concretar los detalles. Sugerí una cafetería cerca de mi apartamento en la ciudad, ya que no tenía coche en ese momento. El día de nuestra cita, probablemente cambié de ropa 5 veces y me miré en el espejo repetidamente. No sé por qué estaba tan nervioso, porque Ariana me puso completamente a gusto en cuanto entré y la vi sentada allí. Me hizo un pequeño gesto con la mano y noté que era aún más bonita en persona. Me senté frente a ella
y la conversación fluyó de manera natural desde el principio. Nos dimos cuenta de que ambos amábamos viajar y habíamos hecho semestres en el extranjero en Europa durante la universidad. Me contó todo sobre su familia muy unida en casa, mientras yo describía mi infancia en los suburbios con mi madre soltera. 3 horas pasaron en lo que parecieron unos minutos. Cuando finalmente decidimos irnos, Ariana sugirió intercambiar números y volver a vernos pronto. Intenté parecer tranquilo, pero por dentro estaba encantado. En los meses siguientes, Ariana y yo fuimos acercándonos cada vez más. Nos encontrábamos varias veces a la semana, alternando entre ideas divertidas como ir a museos y conciertos en el centro, o simplemente quedarnos en casa para cocinar juntos. 6 meses después de esa fatídica primera cita, decidimos convertirnos oficialmente en pareja. Hasta conocer a Ariana, nunca había experimentado esa clase de conexión sin esfuerzo con alguien. Veníamos de antecedentes bastante diferentes, pero encajábamos también emocionalmente. Los siguientes años estuvieron llenos de todo tipo de hitos en la relación. Hicimos viajes de fin de semana a pintorescos pueblos fuera de la ciudad, donde explorábamos pequeñas tiendas y comíamos en acogedores restaurantes locales. Durante las vacaciones, finalmente reuní el valor para conocer a su familia. Estaba preocupado de que pensaran que no era lo suficientemente bueno para su hija, pero me recibieron con los brazos abiertos de inmediato. Ariana también conoció a mi madre, quien adoró absolutamente su cálida personalidad. Las cosas se pusieron realmente serias entre nosotros cuando le pedí a Ariana que fuera mi acompañante a la boda de mi hermana en otro estado. Ella aceptó felizmente y encantó a toda mi familia extendida ese fin de semana. En el 5.º año, prácticamente vivíamos juntos y hablábamos sobre nuestro futuro de una manera más permanente. Para entonces, sabía sin lugar a dudas que quería pasar el resto de mi vida con Ariana. Solicitamos un apartamento a través del programa de vivienda del gobierno, con la esperanza de finalmente conseguir un lugar propio. Desafortunadamente, nuestra solicitud fue rechazada. Empecé a ahorrar para comprarle un anillo, esperando poder proponerle matrimonio tan pronto como tuviera suficiente dinero. Mirando hacia atrás, creo que nuestros problemas comenzaron alrededor del 6.º año de la relación. Dejaba que las pequeñas cosas me afectaran más fácilmente, como ponerme irracionalmente celoso si veía a Ariana charlando con otros chicos. En lugar de comunicarme abiertamente cuando algo me molestaba, reprimía mi irritación hasta finalmente explotar en ira. Ariana intentaba ser paciente y comprensiva, pero eventualmente se hartó de tener que andar siempre con pies de plomo alrededor de mi temperamento. Una noche, después de una estúpida discusión, Ariana finalmente me habló de cómo se había estado sintiendo. Dijo que desde hacía unos meses había empezado a desarrollar sentimientos por un compañero de trabajo, pero que aún se preocupaba profundamente por mí y quería intentar resolver las cosas entre nosotros si podíamos mejorar nuestra comunicación. Me sentí completamente sorprendido y furioso cuando escuché su confesión. Le di un ultimátum. Tenía que cortar las cosas con ese otro chico de inmediato si quería que siguiéramos juntos. Por supuesto, reaccionar así solo la alejó más. Una semana después, Ariana vino a mi apartamento y dejó claro que las cosas habían terminado entre nosotros para siempre. Por más molesto que estuviera, en el fondo sabía que la ruptura había sido inevitable, considerando la forma en que se habían desarrollado nuestros problemas de relación. Nos habíamos convertido en personas muy diferentes de las que éramos cuando nos conocimos. Después de que Ariana se llevó sus últimas cosas, me desmoroné emocionalmente. Comencé a beber en exceso y a compadecerme de mí mismo. En mis momentos más oscuros, en los meses siguientes, incluso contemplé acabar con mi dolor de manera permanente. Una mañana, me desperté con una resaca terrible y de repente me di cuenta de que me debía a mí mismo y a mi familia, que me amaba, intentar retomar mi vida. Han pasado un par de años desde esa difícil ruptura. Todavía tengo recuerdos felices de mi tiempo con Ariana, aunque en retrospectiva claramente queríamos cosas diferentes.
Estos días estoy enfocando mi energía en mejorarme a mí mismo. He retomado algunos pasatiempos en los que siempre había estado interesado, pero nunca tuve tiempo para ellos, como la fotografía y la carpintería. Me reconecté con viejos amigos de la universidad, con los que había perdido contacto cuando estaba con Ariana. También me he tomado muy en serio pagar mis deudas y ahorrar dinero. Aunque no estoy listo para otra relación aún, siento que lentamente estoy sanando y ganando perspectiva. Mis días de citas en línea quedaron atrás para siempre, pero realmente creo que esta próxima fase de la vida tiene mucho que ofrecerme.